Buenos días a todos. Es un gusto participar de este seminario de riego organizado por el INEA y agradezco desde ya la invitación a brindarles algunos datos sobre el arroz regado por aspersión. eh, Datos que surgen de un proyecto que se denomina intensificación sostenible mediante rotaciones arroz, soja, pasturas, ganadería regadas por aspersión en Lomadas del Este. Proyecto liderado por la empresa GND en la alianza con el INEA, con la empresa Aramis, con el Embrapa de Brasil y con la financiación de la ANI, proyecto que está terminando en estos días, luego de 2 años de trabajo, y en el cual en esta dotación se incluyó por primera vez, se probó por primera vez el arroz por aspersión, regado por aspersión en nuestro país. Es una alianza institucional que, como les decía, lidera el ingeniero Jorge de Juan Jorge de GND, Álvaro Roel por el INEA, el doctor José Parfit por Embrapa, olivareño exportado hace años al Brasil y que por suerte tenemos la oportunidad de aprovechar toda su larga experiencia en estos temas, en este proyecto acá en Uruguay. Daniel Sarabia por Aramis y yo como coordinador técnico, y con una alianza fundamental con los productores en donde se realizó el proyecto, el establecimiento del arroyito de Ramiro y Martín Gijena y con la protección de Federico Gijena en la ejecución directa, apoyado por la ACA, por la de Miel de Molinos, por empresas agroquímicos como Tafirel, como Laje y Tafirel, y como le decía, con financiación de la ANI. Este era un proyecto de validación, lo que se pretendía era darle números y coeficientes técnicos a una propuesta comercial de un sistema de riego con arroz, con soja, con pasturas y producción de carne, todo en sistema de riego por aspersión por pivot. Entonces el proyecto lo que hizo fue adquirir un pivot de 20 hectáreas en el cual se desarrolló esa rotación en los campos del arroyito, en las lomadas del arroyito en unidades típicas de Vergara, de esta región. El, la rotación fue, como les decía, arroz, soja, pasturas. El primer año el pivot se dividió al medio y una mitad tenía arroz y la otra mitad tenía soja, todo por siembra directa en todos los casos. Inmediatamente en la primera cosecha, en el 20, se sembraron pasturas invernales que se utilizaron con recría de terneros, y en la zafra siguiente, la segunda, que esta que terminó en el 21, donde se sembró en la mitad donde había soja se sembró arroz y en la mitad donde había arroz se sembró soja. Esa es básicamente la estructura del proyecto, y yo voy a ir ahora ya brevemente a comentarle resultados físicos y económicos de los 2 años, como para después hablar un poco más de riego, que en definitiva es el motivo de este webinario. Esta tabla un poco densa concentra los resultados físicos y económicos. En la tabla superior están los datos del arroz. Ustedes ven que en la primera zafra la mitad del área fue con Niña Merín y la otra mitad con Niño Limar. Queríamos comparar variedades, ciclos, resistencia o no a brusones. Claramente se confirmó que Niña Merín era más apto para este sistema. Dio bastante más, 9.270 contra 7.500 kilos. Y en la segunda zafra se hizo exclusivamente Iñamerín, que dio un resultado excelente, casi 10.000 kilos. Los ingresos variaron por rendimiento y por precio. Usamos valores del 30 de junio del precio provisorio, que dio de 10.30 y 12.30, y que por supuesto en la zafra esta pasada los ingresos fueron mucho mayores. Es interesante resaltar estos valores de costos, que fueron muy poco variables y fueron muy parecidos en los 2 años, alrededor de $1.200 por hectárea, incluyendo los costos del riego, en los cuales involucramos mantenimiento de los pivots, mano de obra, costo de la energía y canon de uso del agua. No incluimos los costos de la inversión que se van a estudiar en el trabajo conjunto de todo el sistema, generando márgenes positivos muy buenos, y especialmente en el caso de Merín, de $670 para la primera zafra y de 1.200 en esta segunda. Para la soja, muy brevemente, se trabajó con variedades de ciclo relativamente corto para la zona de
recomendados por Barraca Erro, de 3.000 kilos el primer año, 4.500 este. El primer año tuvimos algunos problemas de manejo de enfermedades, de control de chinches, que se ajustaron en el segundo y dio un rendimiento muy, muy bueno. Y por supuesto con una diferencia de precios muchísimo mayores que en el arroz, de $330 en el 20 y 515 en el 21, cambiaron los ingresos en forma radical. Los costos anduvieron en el eje de los $1.000, de 900 y $1.000, generando un margen muy bueno para la segunda zafra, ¿no? Y confirmando que 3.000 kilos no es suficiente para un sistema de este tipo intensivo, hay que sacar más. Para la producción de carne, el único invierno que involucró el proyecto, porque este segundo se están produciendo, pero ya estamos por fuera del proyecto, aunque vamos a tener los datos, salieron 250 kilos de carne de requerida de terneros, que con los precios promedios de esa categoría dio $537 de ingreso, 227 de costos, un excelente margen de $300 para una producción ganadera. Esto es el resumen rápido de los datos de producción física y resultados económicos. Vamos a los datos de uso del agua, básicamente del riego. Criterios que se utilizaron para regar, en el caso del arroz, aquí como digo, casi todos los datos y las referencias de manejo del cultivo se fueron basadas en las recomendaciones de Embrapa, en la medida que ellos tienen hace muchos años de estudios en este tema, y además ya hay varios creciente número de productores que está usando este sistema de producción. Para el arroz, usando tensiómetros a 15 centímetros, era cuando superaran los 10 kPa, kilopascales de tensión de agua, y en la soja cuando superaran los 50 kilopascales. En el caso del arroz, eso significó que prácticamente todos los días que no estuviera lloviendo o que hubiera recién llovido había que regar, y por lo tanto el segundo año ese fue el criterio que utilizamos. Mientras que en la soja era más lógico esperar esos momentos, era difícil el manejo de los tensiómetros. Para el segundo año utilizamos una plataforma online de las muchas que hay, que en este caso de iCrop, de una empresa de Brasil que va manejando recomendaciones diarias de gestión del riego. Para las pasturas usamos criterio agronómico. En algún momento en que hubo déficit hídrico se resolvió regar. ¿Cuáles fueron los resultados, los datos de uso del agua? En la primera zafra, usando el periodo del 11 de octubre que se sembró al 31 de marzo, llovieron 618 milímetros, con el comentario de que 340 de esos 618 llovieron entre el 11 y el 31 de octubre, o sea, antes de empezar a regar. El resto de la zafra fue muy seca, y los consumos de agua fueron bastante más altos de lo que esperábamos: 824 milímetros para Olimar y 924 para Merín, cuando teníamos datos de Brasil de que podían dar entre 600 y 700 milímetros. Segunda zafra, solo Viña Merín, del 8 de octubre al 2 de abril, casi del mismo periodo, llovió más todavía, 826 milímetros, también con una distribución muy desuniforme, ya que hasta el 10 de enero fue extremadamente seco y luego llovió toda esa cantidad de agua. Bajó el consumo a 794 milímetros, pero sigue siendo un poco más alto que lo que teníamos de referencia. Para la soja, en esos 2 años, solo como dato de aproximación, para el primer zafra, que se sembró relativamente tarde, el periodo de cultivo fue extremadamente seco, dio un consumo de una lluvia de 245 milímetros y 192 milímetros de riego. Y el segundo año, que agarró todas las lluvias, igual con lo seco que tuvo en noviembre y diciembre, exigió casi la misma cantidad de riegos, 196 milímetros. Lo poco que regamos de pastura fue 2 riegos en mayo del 2020 con 20 milímetros. Estos son los datos más generales del uso del agua en este sistema. Y hablando de eficiencia de uso del agua del arroz, hay pocas cosas que podemos decir. Usando solo Viña Merín, que fue la que estuvo en los 2 años, tenemos un promedio de 8.500 metros cúbicos por hectárea utilizados, o sea, 850 milímetros. Intentando compararlo, que como digo, que ya no es necesario comparar con el arroz inundado, pero siempre uno intenta esa comparación, el consumo debía ser comparable con el de una chacra
en el punto más alto, donde ingresa el agua a la chacra. Tenemos diversos datos, consultando datos relativamente nuevos, las macroparcelas en Paso de la Laguna, me pasó Álvaro, mediciones bien hechas, 9.600 metros cúbicos, datos del Junco, que me pasó Gonzalo Carracelas, de la zona norte, que obviamente tiene más consumo, tiene una media de varios años de 11.500 metros cúbicos, pero hay gran cantidad de datos. Hablando con Álvaro, con Alberto Ruiz de India Muerta, me hablaba de un eje de 10.000 metros cúbicos podría ser adecuado. En definitiva, parecería que el consumo es un poco menor que lo que tiene un sistema de regado por inundación. También podemos referirlo al uso consultivo. ¿Cuánto requiere el cultivo en sí, como en su evapotranspiración? Datos viejos de Federico Blanco, de 6.000 a 7.000 metros cúbicos por hectárea. O sea que 8.500 parece razonable para considerando esa base mínima de consumo. Haciendo alguna cuenta de eficiencia de uso de agua, el riego en sí, los 8.500 metros cúbicos con los 9.600 de promedio de Merinda, 1,13 kilos de arroz por metro cúbico de agua. Y si me incluimos la lluvia, o sea, hacemos la eficiencia total de uso del agua, da 0,61 kilos de arroz por metro cúbico. Que tenemos el dato del estudio de Pittelkow y otros de 2016, que hizo el estudio para todo el país, que le daba 0,57. Estamos ahí, es decir, creo que se puede decir que es un valor interesante en materia de eficiencia de uso del agua. Para terminar, como veo que es un tema que está en la agenda de este webinario, comentarles algunas herramientas de asesoramiento remoto que utilizamos. Usamos las imágenes satelitales de NACS con el apoyo de Casarone y especialmente de Fernando Casterá, y la plataforma iCrop de recomendaciones de riego para el manejo de las recomendaciones de riego en la segunda zafra. Estas son las curvas de clorofila, usamos varias otras características con los datos de NACS de la primera zafra, en la cual este fue un estudio post-mortem que hicimos con Fernando, usando las imágenes viejas. En la curva verde es el óptimo de Merini, y se ven cómo fue una zafra que se arrancó lento y siempre por debajo de la curva óptima, cuando en el caso de esta zafra fue a la inversa. En general estuvieron por encima y claramente fueron rendimientos mayores. Aquí había mucho interés en aprovechar esta herramienta para afinar el manejo del nitrógeno. Nosotros por método del pivot podríamos por Fertirriego aplicar en cualquier momento. Pretendíamos aprovechar esta información para ir sabiendo cuándo seguir aplicando, cuándo no, cuándo era necesario aumentar dosis. Hubo pocas imágenes durante el periodo crítico acá de noviembre y diciembre, pero de cualquier manera es una herramienta que creemos que vale la pena. Y esta es la pantalla de recomendaciones de riego del iCrop, que nos va diciendo diariamente cómo, si hay o no que regar, y que fue bastante útil también para el caso de la soja. Esto es lo que quería compartir brevemente, comentarles algunos de los puntos centrales que salen de este trabajo que consideramos de validación de 2 años del sistema, y pensando en el riego por aspersión de arroz. Es una alternativa viable, con potencial de rendimiento similar al arroz inundado y con un manejo de cultivo muy sencillo y con una eficiencia de uso de la maquinaria muy superior. Los costos de producción se reducen sustancialmente, cerca de un 30%, generando mejores resultados económicos. El consumo de agua tiende a ser algo menor que en el arroz inundado, y el control del volumen de agua necesaria para el riego es mucho más exacto. O sea, no hay variabilidad, y eso es más o menos lo que se necesita y se usa. Los valores fueron superiores a los que se refieren experiencias de Río Grande del Sur. En materia de sustentabilidad y de inocuidad, cosas interesantes: se eliminan los problemas de arsénico en el grano, lo medimos 2 años y prácticamente no hubo presencia. Se infiere una reducción drástica de las emisiones de metano al no haber inundación, y el arroz, en una relación con soja y pasturas, mejora sustancialmente el balance de carbono de ese sistema. Creemos que es un sistema que para las lomadas del este expande significativamente las áreas habilitadas al cultivo del arroz, ya que están en la zona en la cercanía de toda la infraestructura arrocera existente.
y que multiplica varias veces el potencial productivo de estos suelos bastante pobres. Hasta aquí lo que teníamos para comentarles. Y para cerrar, algunos agradecimientos que corresponden. Estos proyectos requieren siempre de un equipo de trabajo que ayude en su ejecución. Al ingeniero agrónomo Antonio Jorge, que nos acompañó a todo lo largo del proyecto y con su larga experiencia siempre estuvo a la orden para consejos y ayuda en la toma de decisiones. Y luego a la gente del Arroyito, la gente que realmente hace las cosas, encabezado por José Clavijo, que fue el hombre del pivote, el que manejó el riego, la información, los datos, y todo el personal de campo del Arroyito que son los que hacen las cosas. En definitiva, es un trabajo entre todos. Muchas gracias.